Hola estimados internautas, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Maximiliano, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia, cuando recién empezaba a ser un país capitalista. Hoy estoy en la Mariscal, en Quito, y desde aquí les voy a hablar acerca de lo que es y lo que significa la Mariscal y la crisis de la Mariscal. Si pudiéramos dar una imagen del cuerpo humano a la ciudad de Quito, diríamos que la Mariscal es el cerebro de la ciudad. Aquí existen 13 universidades, 10 institutos de preparación para ingresar a las universidades, 8 grandes colegios, 8 museos, 5 bibliotecas. Además, aquí están las embajadas, numerosas, algunas embajadas, no todas, muchas se han mudado al centro financiero, y también tenemos aquí muchos ministerios, muchas oficinas públicas. Se considera para el municipio que esta es una área turística, pero en realidad ya no lo es. Quito dejó de ser un atractivo turístico y ahora tan solo el centro de Quito, que es el corazón de la ciudad, es el que tiene este privilegio, se podría decir, de ser el centro de la ciudad, el centro de atractivo de la ciudad, del corazón, del centro de sentimiento. Ahí está la música del pasillo, ahí están los artistas, los artesanos, la memoria histórica de la ciudad. Quito es patrimonio de la humanidad por su centro colonial, que es el más grande centro colonial que se conserva en Sudamérica y uno de los más grandes de América Latina, que se conservan intactos, sin mayores trastornos, sin mayor destrucción. Si pudiéramos decir qué es el sur de Quito, donde están todas las gentes que ahora son obreros y trabajadores, se podría decir que el sur de Quito son los pies. Si pudiéramos decir que es el norte de Quito, donde están las fábricas, ahí hablaríamos de que Quito en el norte es las manos de la ciudad. Y sí, ¿qué es entonces la Carolina y todo este barrio donde están los centros comerciales, donde están ahora las centrales, las bancarias, las oficinas de las grandes empresas? Ese es el estómago de la ciudad. Pero volvemos a decir que Quito es el cerebro de la ciudad. Es donde circulan diariamente 250.000 estudiantes. La mayoría vienen en transporte motorizado. Solamente se los ve el fin de semana, que se reúnen en los bares, que antes eran bares de turistas y ahora son bares estudiantiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Mariscal? Se dice que de más de 400 locales comerciales, 370 todavía están en veremos, como se dice, sin funcionamiento, están cerrados. Ha habido una gran migración de todos los países del mundo a la Mariscal. Aquí están venezolanos, cubanos, colombianos, pero además tenemos hindúes, norteamericanos, europeos, tenemos también asiáticos de todo tipo, inclusive algunos africanos y hasta haitianos. Tenemos todas las culturas del mundo que conviven pacíficamente, armoniosamente en un barrio, cosa que no sucede en otras partes del mundo, donde cada una de las culturas del mundo hace su propio barrio. Tenemos el barrio chino, el barrio latino, el Bronx, etc. ¿Qué es lo que nos está pasando en la Mariscal? La Mariscal se ha convertido ahora, debido a esta pandemia, en el centro de distribución de la cocaína de la ciudad, el centro del narcotráfico. Aquí es donde se vende, se comercia más el narcotráfico, porque es el lugar donde hay más vida nocturna de la ciudad. Y este centro de narcotráfico se produce a pesar de que existen numerosos UPCs, solo edificios de UPCs, que son las unidades de policías comunitarias, existen 3, pero además existen algunos destacamentos o
lugares donde los policías están concentrados. Inclusive tenemos un cuartel de la Policía de Tránsito, tenemos aquí la Comandancia General de la Policía de Investigaciones, tenemos la Policía de Turismo, el cuartel de la Policía de Turismo aquí, y ahora se llama Policía Migratoria, y tenemos también el cuartel de la Fiscalía, donde está la Policía de la Fiscalía, la PJ, la Policía Judicial. Aquí en este barrio tenemos el cuartel de la Policía Judicial. Tenemos 3 fiscalías, tenemos 7 ministerios, tenemos 4 embajadas, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es muy importante, todo lo que tiene que ver con migración. Aquí es donde están las oficinas de todos los que inmigran al Ecuador, en esta zona. Entonces, se ha convertido, pues, como les digo, en el centro, en el cerebro, pero este cerebro está afectado por la droga, por la cocaína. ¿Y por qué la cocaína se ha convertido en un problema para Ecuador, un problema para Colombia, un problema para Perú, un problema para los Estados Unidos y un problema para Europa? Porque la cocaína es el equivalente a lo que cuando los conquistadores españoles llegaron era el oro. Y en cambio, cuando la industria, los industriales norteamericanos se expandieron, la cocaína es el equivalente a lo que fue el petróleo. Entonces todo el mundo necesitaba petróleo porque llegó la revolución del motor de combustión. Ahora todo el mundo anda a la cacería de litio porque llegó la revolución de los motores de litio, del motor eléctrico, de las baterías de litio, de los paneles solares. Algo similar pasa con las drogas. Cuando los españoles llegaron, trajeron el alcohol, y el alcohol se volvió la droga que movía Europa. Europa era un continente alcohólico. Comenzaron con los romanos, que tenían inclusive a Baco como dios. Luego, el cristianismo, la Iglesia Católica, dijo que la sangre de Cristo era el vino, y entonces eso justificaba que se hagan borrachos. Y los conquistadores españoles eran unos borrachos. No se diga los colonos norteamericanos, que convirtieron al centro del pueblo en la cantina, el centro del pueblo. Mientras que aquí en América Latina el centro del pueblo era la iglesia, en los pueblos de los Estados Unidos, en el que se llamaba el salvaje oeste, el centro del pueblo era la cantina. Y Estados Unidos tuvo que hacer una ley para frenar este problema del alcoholismo. Hizo la ley contra el alcohol, que fue terrible, y después tuvo que quitarla. La ley seca se llamaba. Y lo mismo le pasó a Rusia. Cuando Gorbachov se le ocurrió hacer la ley seca en Rusia, cayó Gorbachov. Rusia es un país alcohólico. No se diga Suecia, Noruega, Finlandia, todos esos países fríos. Entonces, el alcohol se convirtió en la droga. Por supuesto, Estados Unidos, cuando ya Inglaterra no le quiso comprar el té, entonces Estados Unidos invadió Europa con el tabaco y se convirtió en el principal exportador de tabaco, que, como todos sabemos, es una droga, pero lo más importante es la planta medicinal, porque sirve para curar, que más personas mata en el mundo, porque tiene el mismo efecto. Al mismo tiempo que cura, puede matar, y mata a más seres humanos en el mundo, porque es uno de los agentes cancerígenos más importantes del planeta. Ahora, tenemos el problema del opio. Perdón. El problema del opio es que el opio, como les he dicho muchas veces, es una planta originaria de Quito, de los Andes del norte, de los Andes septentrionales, los valles interandinos. Se llamaba dormidera, servía para los dolores de muelas. Los ingleses la convirtieron en droga, nació el opio, y se convirtieron en los principales productores mundiales de opio, y el opio se convirtió en el equivalente del oro para los ingleses y para los norteamericanos, que fueron los segundos mayores traficantes de opio del mundo por casi 100 años. Estamos hablando de que desde 1828, que fue la primera guerra
del opio. Luego la Segunda Guerra fue en la década de 50 del siglo XIX mismo, del siglo de 1850. Ya Estados Unidos se convirtió en el segundo mayor proveedor de opio y las grandes fortunas norteamericanas eran originarias de esta venta de opio a China. Y el opio era el equivalente al oro, valía tanto como el oro. Recordemos además que inclusive antes de la conquista de América, las especias valían más que el oro. Pero cuando llegó el descubrimiento de América, la gente se volvió loca por el oro. Y luego cuando llegó la revolución industrial de los motores de combustión, la gente se volvió loca por el carbón primero y luego por el petróleo. Hoy la gente está loca por la cocaína, por los derivados del opio, por las anfetaminas, por las drogas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan valiosa? ¿Por qué cuesta tanto? Porque sencillamente esos genios del Silicon Valley, como el creador de Apple y otros más, tienen adicción a las drogas. Las drogas liberan su cerebro, les convierte en genios capaces de hacer lo imposible. Lo mismo que hacía el alcohol con los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles simplemente se subían a un barco, se comenzaban a emborrachar mientras viajaban y se atrevieron a cruzar el estrecho de Magallanes y todo el océano Pacífico sin mapas, sin saber ni dónde quedaba, qué. Eran unos aventureros ebrios. Cuando se acababa el alcohol, era peor que si se acabara el agua del barco. Hoy, aquellos genios de Silicon Valley, aquellos genios financieros, aquellos emprendedores, entre comillas, son adictos a la cocaína. Y los estudiantes de las universidades norteamericanas y de otros países son adictos a la cocaína. Les destraba, como podríamos decir. Los convierte en genios. Y la cocaína, pues ahora es el principal producto de exportación de Ecuador, el principal producto de exportación de Colombia, de Perú. Pueden ustedes imaginarse que solamente la cantidad de cocaína que tiene este año, capturada hasta este momento, la policía de Ecuador en las bodegas, que son más de 30 toneladas de cocaína, ya representa más que todos los ingresos de los productos no petroleros del país. Solamente la droga detenida, imagínense ustedes la droga que se ha exportado. Y entonces tenemos el problema de que la Mariscal se ha convertido en el centro del problema, porque aquí es donde se distribuye la cocaína, aquí es donde se vende la cocaína en la capital. En cambio, en los puertos, donde están, porque ahora somos los mayores exportadores de cocaína a Europa y se hace por vía marítima, y los puertos se han convertido en campos de guerra, igual que las cárceles de este país. Este lugar, los puertos, es una zona de disputa ahora entre los carteles. Y los carteles que se disputan son los carteles mexicanos, los carteles colombianos y los carteles europeos. Los carteles europeos le roban la cocaína a los carteles mexicanos y a los carteles colombianos, que es una cocaína destinada a México y Norteamérica, porque por ahí tiene que irse. Allá están los consumidores de ellos, allá son poderosos. Le quitan esa cocaína a los carteles de México y Colombia y la mandan a Europa. Y esa es la gran pelea que hay aquí en Ecuador, que los carteles europeos tienen aquí bandas dentro de... Esas bandas ahora, justamente el día de ayer, han sido declaradas bandas terroristas, de tal manera que ahora en Ecuador los carteles que llevan las drogas a México, a Estados Unidos, y los carteles que llevan la droga a Europa, están considerados terroristas. ¿Y esto qué significa? En Ecuador significa que el ejército puede ir y matarlos. Eso es simplemente porque el ejército no hace lo mismo que hace la policía. La policía tiene la función de capturar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia. El ejército tiene la función de matarlos, de exterminarlos, de acabar con ellos. Y eso es lo que ahora
hace Ecuador y el gobierno ecuatoriano con la declaración del día de ayer de terroristas a los grupos delincuenciales que llegan al narcotráfico. Muchas gracias.